Seguimos, estamos en La Tertulia. Hoy es jueves, es 22 de abril de 2021. Nos acompañan Cecilia Aguiluz, Martín Couto, Daniel Superviel, Esteban Valenti. Un segundo tema para nuestra discusión de esta mañana. El apoyo que el Estado ofrece a las ollas populares fue objeto de polémica en estos últimos días. El jueves de la semana pasada, el Ministerio de Desarrollo Social anunció un acuerdo con la Asociación Civil Uruguay Adelante, a la que se le entregaron 65 millones de pesos para una primera etapa de compra de alimentos, logística y suministro a ollas populares y merenderos de la zona metropolitana. Este formato generó molestia en la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna, que desde diciembre del año pasado venía trabajando junto al INDA, el Instituto Nacional de Alimentación, y la Intendencia de Montevideo para justamente proveer de comida a varias ollas. La coordinadora aceptó el sistema para trabajar con Uruguay Adelante, pero manifestó su desacuerdo con lo que percibe es una tercerización de la ayuda que el Estado debe proveer a las ollas y este tipo de iniciativas. En paralelo, varios dirigentes del oficialismo cuestionaron a la coordinadora porque el lunes, en el informativo de Canal 12, aparecieron referentes de una olla popular de Palermo con camisetas que tenían inscripta la palabra LUC tachada. Uno de los legisladores nacionalistas que cuestionaron ese accionar fue el diputado Martín Lema. Se preguntó, ¿cuál de los dos mensajes que quieren transmitir pesa más para ellos? ¿El político o el llamado a colaborar? No queda claro y no vale todo, escribió Lema en Twitter. Martín, ¿empezás tú con este tema? Sí, voy a contar una intimidad. Entendí que el tema era la polémica sobre las ollas y sobre estas discusiones sobre Uruguay Adelante y la coordinadora. Sí, ese es el tema. Bueno, bien. Entonces digo, la pregunta que voy a hacer no refiere a la tertulia, sino a la sociedad. ¿Por qué estamos discutiendo esto? Se me ocurren, por lo menos a nivel social, en la tertulia lo estamos discutiendo porque se ha discutido esta semana. Se me ocurren por lo menos 3 temas en los que, por ejemplo, el diputado Lema, la senadora Bianchi, el senador Gandini, el senador Da Silva deberían estar extremadamente preocupados y no andar señalando a la gente que solidariamente cumple con una tarea porque el Estado está ausente. Se me ocurre, por ejemplo, que deberían estar pensando sobre la ausencia del Estado, en vez de señalar y de hasta demonizar a gente que además ha tenido que soportar después amenazas, etcétera. Repito, gente que está haciendo un trabajo solidario, y en esto me refiero a la coordinadora y a Uruguay Adelante. Segundo, podríamos estar discutiendo, y ellos deberían estar pensando, si este va a ser el tipo de política social, porque las ollas populares hablan de algo maravilloso que tiene nuestra sociedad y es la solidaridad cuando el de al lado precisa. Cuando el de al lado precisa y cuando el Estado no se hace cargo. Ahora, la política social del MIDES, la política de emergencia, la política de asistencia a gente que realmente lo que se debate hoy es si come o no, va a ser apoyar las ollas populares. Es decir, va a ser remachar el remache que está poniendo la sociedad ante la ausencia del Estado. Tercero, esto se anunció el 1 de marzo. Estamos discutiendo a mediados de abril sobre cómo se implementa. Me parece gravísimo, hablando de lentitud. El presidente de la República cree que la gente puede esperar 1 mes y medio sin comer. El presidente de la República y el Poder Ejecutivo no tiene tareas mucho más urgentes que esta, que es anunciar un apoyo el 1 de marzo y recién ahora estar viendo cómo lo implementa. La verdad es que me parece que esas 3 cuestiones deberían ser algo que ocupe a los senadores oficialistas y diputados que se han ocupado de demonizar a quienes hacen lo que el Estado no está haciendo. Daniel, sigue Daniel ahora. Bueno, yo creo que está todo el Uruguay y todo el sistema político preocupado por esta situación dramática, consecuencia de la pandemia, y que ha llevado a mucha gente a tener que recurrir a la solidaridad organizada para poder alimentarse. O sea, yo no creo que sea que unos están preocupados y otros no están preocupados. Yo creo que está todo el sistema político preocupado y está toda la sociedad preocupada. Con relación a Uruguay Adelante y esta polémica que está planteada, pero Uruguay Adelante es una consecuencia de la solidaridad organizada
no de los vecinos, sino de las empresas, que el año pasado organizaron Canasta Azul y Unidos para Ayudar, creo que se llamaba, y había una tercera, grandes bloques de privados que canalizaron por allí ayudas. Se organizaron recontra bien, porque esas ayudas tuvieron una suerte de trazabilidad hacia dónde llegaban. Recuerdo particularmente la de Unidos para Ayudar, que se organizó a través de Organización Nacional del Fútbol Infantil. Entonces se juntaron no sé cuántos kilos o toneladas de comida en unas canastas. Yo mismo participé en ese proyecto, que a través del fútbol infantil se le llegaba a cada jugador de baby fútbol en cada rincón del país, para que pudieran tener acceso a esa comida. Y bueno, después con la evolución de la pandemia, que la pandemia se instaló, armaron esta ONG, o no sé qué es, esta personalidad jurídica, se llama Asociación Civil de Uruguay Adelante, que le presentó, ya que estaban trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, se presentaron y idearon un proyecto donde justamente lo importante era la trazabilidad para trabajar con las coordinadoras de ollas populares, y generaron un ámbito sobre el cual no solo llegan donaciones, sino que también ahora aparentemente el Ministerio de Desarrollo Social va a erogar una importante suma de dinero, creo que la mayor suma de dinero de la historia, para canalizar por ahí. Volviendo a la primera pregunta que hacía Martín, ¿por qué estamos hablando de esto? Yo creo que estamos hablando de esto porque es la solidaridad con otras nuevas caras que se incorporan a las ollas populares, que hacía referencia a la entrevistada anterior a la tertulia, y suman todo el conjunto uruguayo, demostrando que la solidaridad es común a todos. Algunos apoyan desde el punto de vista empresarial, algunos apoyan desde el punto de vista privado, algunos apoyan desde el punto de vista de la militancia social, algunos apoyan desde el punto de vista de la militancia política, y entre todos están tratando de paliar esta situación terrible. En ese sentido, entiendo la discusión, entiendo que haya gente que sienta que está en disputa la propiedad de la solidaridad, y yo al revés, yo lo veo con un punto de vista positivo, que es que está todo el mundo queriendo ayudar y encuentran diferentes mecanismos para poder ayudar. Martín, ¿qué decías? Martín. ¿Quién está disputando el monopolio de la solidaridad? No, la verdad es que no lo percibí. O sea, digamos, Daniel, te pregunto... Hay una senadora reciente del Partido Nacional que sale a decir, antes que esta polémica, que la izquierda está copando las ollas populares. Vamos a entendernos claro. Esto empezó antes de este debate sobre cómo le llegaba la plata al Estado. Y como esa senadora siempre es el mascarón de proa de algunas ofensivas político-ideológicas, yo me estaba esperando cómo se expresaba eso. Y fue así. Y eso es algo absolutamente indigno, que no hay que plantearlo, porque además, a mí si me dice que yo tengo mucho que ver con las ollas populares, yo me siento honrado. Y si me dice que yo no tengo nada que ver con las ollas populares, me siento deshonrado. Ahora, ¿qué sucede? Lo único que faltó, y yo creo que el gobierno está preocupado de que las ollas populares puedan tener un contenido político, no tengo duda, es que se hiciera una división que incluyera Salto. Porque la zona metropolitana la hace una organización recién surgida, que tiene notoriamente su director relaciones con el Mides, con gente del Mides, cosa que, bueno, no me llama la atención ni tiene nada de malo. Pero todo lo demás se le da a las intendencias, es decir, al Estado. Por lo tanto, ya ahí hay una diferencia radical y tiene un contenido político. Yo no me chupo los dedos. Es una cosa, porque además, efectivamente, nosotros tenemos una virtud en la tertulia. Tenemos una persona como Daniel que tiene unos sentimientos, una actitud frente a las cosas, que ojalá fuera de todo, pero desgraciadamente no es así. Desgraciadamente no es así. Si a mí me decís que la zona metropolitana, que tiene el 55%, 56% de la población, donde está la mayoría de las ollas populares, se lo doy a una organización que va a administrar plata sin ningún tipo de otra cosa que un proyecto preparado, está bien, está perfecto. Tomo como mías las palabras de un avión a chorro, que fue la presidenta de la coordinadora de ollas populares que entrevistó recién Emiliano. Estuvieron mal. Avión a chorro, dijiste. ¿Qué es eso? No a la luz. Tienen todo el derecho del mundo, pero lo dijo ella, fue un error de comunicación,
porque no tenés por qué hacerlo, en medio de una polémica no le tenés por qué dar ese cachón, ¿no?, a nadie, y además no te agrega nada, porque si estás hablando de hambre, lo de la luz que es simplemente robar un pedazo de pantalla y nada más. Ahora, digamos las cosas como son. Las ollas populares son un termómetro del drama social que tiene el Uruguay, que es grave y creciente, porque lo importante de los dramas sociales son las tendencias, es grave y creciente. Es bueno que el Estado ponga plata porque no estaba poniendo y se estaban hundiendo las ollas populares. Tercero, es cierto que en el Uruguay, cosa que siempre es bueno comparar, no te deja, la gente no te deja morir de hambre, ¿tá? Te ayuda, busca la manera de ser solidario, como es solidario en tantas cosas. Bueno, a ver, esa contradicción. El avión a chorro al que aludía Esteban Valenti es Paola Beltrán, la vocera de la coordinadora de ollas populares, con quien estuvimos conversando temprano en la entrevista. Tiene pienso, es decir, ¿es bueno o no es bueno? ¿Puedo, Esteban, solo por otros, agradezco tus conceptos elogiosos hacia mi corazón, pero bueno, me parece que acá estamos tratando de analizar la situación. Yo la escuché con mucha atención, me pareció una mujer súper íntegra, con un discurso muy bueno, pero creo que también se mezclan cosas. Por ejemplo, ella criticaba que ellos tienen logística, ellos tienen un galpón con grúas, ellos tienen buen marketing. Son otras formas de hacer llegar la solidaridad. Y aparte... pero aparte trabajan en conjuntos. O sea, Uruguay adelante, Unidos para adelante, le da lo que consigue se lo da a la ¿cómo se llamaba? A la coordinadora de ollas populares. Entonces, yo creo que estamos viendo... se lo da olla por olla. No, se lo da olla por olla. Una parte me parece mínima, que no. Por lo que yo entendí, además, escuchándola, que se lo da, siguen trabajando juntos y se lo da a la coordinadora. Pero bueno. Vos te hago una pregunta así, directa. ¿Vos crees que eso no tiene contenido político? Yo creo que todo tiene contenido político, como dice ella. El mundo entero, esta conversación tiene contenido político. Ahora, que ese contenido político repercuta en que la gente tenga la panza llena en un momento en que hay terrible problemas para... Me parece que, bueno, si la política llega a esta conclusión y se superpone la política para que la gente esté mejor y podamos pasar todos los uruguayos sintiéndose partícipes de la salida de esto, a mí me parece perfecto. Después la discusión política quedará para los políticos, quedará para estas discusiones, estos chisporroteos, pero en el fondo lo que le importa a la gente es que le llegue la mayor cantidad de comida a la panza. Mínimo, ¿cuál es el contenido político del esquema que planteó ahora el Mides, Esteban? Muy simple. Todo lo demás se lo dan a la Intendencia y la zona metropolitana se lo dan a una estructura recién surgida, pegada al Mides. Pero, a ver, por lo que yo tengo entendido... Pero para ti me parecía deducir de lo que decías, Esteban, que había como una intención de justamente de trabajar atomizadamente, un olla por olla, en vez de recurrir a la coordinadora. ¿Hablabas de algo de eso? No hay duda de que van a ir cada uno a buscar, etc. A ver, abrió el fuego la senadora Bianchi y poco después surgió esta iniciativa, que los 200 millones de pesos que se dieron un mes y medio después de que se anunciaron, cuando las ollas estaban ya extremándose, ¿no? Se cambia radicalmente el esquema. Y en lugar de hacerlo por las intendencias, se hace... Faltó solo Salto. Lo único que faltó es Salto. A través de Uruguay Adelante se canalizan 65 millones de pesos de la masa esa que se va a destinar a las ollas en todo el país, ¿no? Y segundo, por lo que decía el propio Jesús Graña, coordinador de Uruguay Adelante, esto estaba en gestación hace meses, porque ellos habían presentado ese plan, ese proyecto al Mides. No es una cosa que se resolvió ahora, Esteban. Pero discúlpame, Emiliano. Está hace meses porque hace meses está el plan de... Primero, hace meses saben que el hambre va a seguir creciendo y que es una desgracia, una tragedia, y está bien. Pero hace meses que están pensando cómo hacer para influir en las ollas populares y que no sea
una organización como la Coordinadora, que tiene notoriamente una connotación no partidaria, porque yo ya estoy harto de que hablar de política es pandemia y política es una especie de... Perdón, Esteban, mirá que yo el año pasado trabajé en estas cosas y había de todos los partidos políticos, o sea, yo entiendo la lectura macro que haces, pero cuando vas a la lectura micro, vos estás diciendo que acá se deja Canelones y Montevideo afuera y a los otros, no, yo no estoy de acuerdo. Y si es así... Pero son diferentes realidades, son totalmente diferentes realidades. La zona metropolitana es diferente. A ver, ¿cuál es la realidad diferente? De decir, se ocupan las intendencias, que tienen su estructura, etcétera, su lugar territorial, que es absolutamente un plan político. Sí, estará bien o estará mal, cada uno lo analiza como... Pero además, como alguien le dio el fundamento previo, varios legisladores, diciendo que este era un tema de la izquierda, entonces yo te digo que es un plan político. Y vos lo jugarás bien o jugarás mal, pero es un plan político. Bueno. Yo creo que es un plan solidario que es bueno para el resto de la población. No solo un plan político, es un plan partidario. ¿Está claro? Es un plan partidario. No estoy de acuerdo. Bueno. ¿Por qué es un plan partidario? Porque está la disputa de espacio. Desgraciadamente me preocupa que ya ahora empecemos a pensar que la batalla cultural, ¿no? Porque ahora las batallas ideológicas han cambiado de nombre, se ponen más finas. Se recurre a Gramsci, es la batalla cultural. La batalla cultural también se dé en la olla de porotos. Bueno, ahí ya me empiezo a preocupar. Tenemos otros tertulianos que están por intervenir o deberían intervenir. Cecilia. Sí, yo creo que en realidad estamos hablando de este tema, los compañeros decían, por la solidaridad. Yo creo que lamentablemente estamos hablando por la necesidad, porque lo que hay es una necesidad. La gente está recontracomplicada. Y no solamente en la zona metropolitana, también en el interior. En el interior, como bien decía Esteban, a veces es más fácil solucionar porque todos nos conocemos y porque de una u otra forma todos colaboramos con un montón de situaciones, pero la verdad que me parece que hay una cuestión de necesidad y el uruguayo es muy solidario, entonces se van bastante de la mano, pero lo grave es la necesidad, porque al haber una necesidad ahora estamos enfrentándonos a un intento que ojalá sea eficaz de dar una solución, pero un plato de comida que en realidad es una cuestión diaria. Pero los problemas de fondo son los que se tienen que solucionar, porque esta necesidad del plato de comida hoy en realidad es una necesidad mucho más profunda en cada una de las familias que está pasando por esta situación. Para algunos no nueva, porque en realidad ya había un montón de gente que estaba complicada para comer, y para algunos nueva, que creo que es esa gente en la que más hay que ocuparse en este momento. Porque para el rescate, porque esto va a seguir complicado. Yo el año pasado, cuando hacían las predicciones de que bueno, se va el 2020 y viene el 2021 que sea mejor, yo decía el 2021 va a ser igual, lamentablemente, y peor, porque la crisis económica, claro, porque la crisis económica es cuando se siente, porque uno gasta todas las reservas o todo el endeudamiento de tarjeta de la clase media y clase media baja, y este año es donde empieza a reventar todo, y por eso creo que además va a ser un año con muchísima violencia intrafamiliar, más todavía de la que se ha visto, ojalá me equivoque, que es un tema muy importante. Y sobre el tema, si hay una cuestión política o no, yo voy a hacer también una cuestión personal acá, y es que aprendí en mi vida política que cuando viene la frase cambios de modelo de gestión es porque hay una cuestión ideológica. Y es lo que pasa. Yo lo viví siendo oposición y me pasaba con el Frente Amplio, y yo a veces decía, pero ¿por qué si esta gente está trabajando bien? ¿Por qué si este organismo trabaja? Ah, no, pero hay un cambio de modelo de gestión. Y venía una ONG amiga. Entonces me parece que está pasando lo mismo, me parece que el que manda es el que resuelve, el plato de comida tiene que llegar igual, lo importante es el fin y es que esto llegue, pero claro, el que está arriba es el que decide a través de qué mecanismo se hace. Así que me parece que sí hay cuestiones ideológicas de fondo y no las estoy juzgando porque igual pasaban antes, igual pasaban y lamentablemente ideológicamente las cuestiones de fondo ideológicas existen. Y bueno, son los cambios de gobierno, ¿no? Y lo aplican todos. Y a mí, si empezamos a decir que no, empezamos con ejemplos puntuales porque realmente lo aplican todos. Martín. Absolutamente. Breve porque voy a usar el telegrama para referirme a las amenazas que están recibiendo las ollas. Esta confusión
que yo a esta altura creo que es intencionada entre política y política partidaria, lo que hace es anular la posibilidad de hacer política para gente que esté fuera del sistema político. Y además se asocia política partidaria a, por ejemplo, una senadora diciendo disparates en Twitter. Entonces, política partidaria es igual a esas peleas bajas, esas peleas sin contenido, y todo eso es igual a política. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué creo que es intencional? Porque a quienes quieren que todo siga más o menos como está, no les preocupa, pero quienes queremos cambiar el mundo, y lo digo así porque en definitiva es eso, que nos roben la política, que demonicen la política, no la política partidaria, la política en general, que le roben la política como medio para organizarse a la gente que hoy tiene que ir con un tupper a buscar comida en una olla, que ojalá esa gente se organice y le pueda plantear al Estado: quiero dejar de comer en una olla, quiero comer en mi casa, quiero poder cocinarle a mis hijos e hijas. Ojalá esa gente tenga a la política como herramienta para organizarse y cambiar su realidad. Entonces, la política como actividad es algo muy distinto a esas peleas tontas, esas peleas bajas que aparecen después en las redes sociales, y hay que reivindicar la política, porque si no dejamos sin herramienta a quien no tiene nada más para hacer, para cambiar su realidad, que juntarse con otros y con otros. Enseguida cerramos la tertulia. Hay espacio, sí, algo de tiempo queda para un telegrama de cada uno.